Después de una semana cargada de reuniones de bancos centrales, vamos a ver qué ruta de inversión nos dejan estos encuentros con Montserrat Formoso, de gestión de carteras de Tresis. Bienvenida, Montserrat, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues si le parece, comencemos por el BCE, que en días pasados Draghi admitió que dejaría los tipos de interés en el 0,75%, mínimos históricos. Parece que deja una puerta abierta a posiblemente, si la situación europea empeora, bajarlos, pero aún así se muestra reacio a acometer políticas monetarias más laxas, ¿verdad? ¿Qué panorama nos deja esto, por ejemplo, para la moneda europea, que la tenemos ahí en 1,28, 1,29? Bueno, establecer pronósticos de objetivos o expectativas para el tipo de cambio de cara a los próximos meses o de cara a final de año es muy difícil, sumamente complicado, incluso para los propios analistas de divisas. Sí que podríamos a lo mejor hablar de horquillas en las que podríamos situar el tipo de cambio euro-dólar, pues a lo mejor en niveles que se han movido en el último año, 1,35, 1,25. Si bien a lo mejor para los próximos meses estaríamos más cerca de la horquilla o de la banda 1,30, 1,25. Por un lado, aquí además el tipo de cambio euro-dólar, los factores que ahí influyen pues son de todo menos fundamentales, ¿no?, de las propias economías. Tenemos por un lado, en el lado de la balanza, a favor del euro, o más bien en contra depreciando el dólar, la política agresiva de la Reserva Federal. Pero luego, en contra del euro, tenemos básicamente variables de incertidumbre, como puede ser pues, la incertidumbre política que sigue aconteciendo en Europa, pues, de la mano de Chipre, de la mano de Italia, por ejemplo, o incluso la incertidumbre que pueda dejar la situación fiscal estadounidense que, bueno, contrariamente puede aumentar la aversión al riesgo y además pues, irnos a que los inversores se vayan hacia activos seguros americanos. Y luego, como comentas, bueno, pues la última reunión del BCE con esa puerta abierta pero sin prisas, ¿no? Al final sí que lanzó un discurso preocupado por el crecimiento, no hizo omisión a las expectativas de inflación, pero sí que ha dejado nuevamente la pelota en el tejado de los políticos de cara, bueno, pues a continuar con las reformas fiscales o continuar con una unión bancaria. Precisamente con respecto a esas reformas tenemos a España, que muchos expertos dicen que a lo mejor el gobierno nos podría sorprender pidiendo pues, que el BCE, que Europa, la eurozona, le den más manga ancha para cumplir las expectativas y las exigencias económicas que vienen desde Europa, ¿no? En este sentido, ¿cree que el segundo trimestre podría ser un momento de corrección en la bolsa española? Bueno, bastante difícil acertar con el timing. Sí que, dado los momentos, en el momento en el que estamos de renta variable, es decir, los máximos en algunos de los principales índices mundiales, pues puede producir cierto vértigo tomar posiciones en renta variable, pero evidentemente el comportamiento del selectivo español ha sido muy diferente. En los últimos 3 años han sido de corrección, de ajustes, y en este sentido, y teniendo en cuenta que en el ámbito de la economía española gran parte del ajuste interno ya se ha hecho, o todo o queda poco por hacer, estos ajustes ya podrían estar metidos dentro de la valoración de muchas compañías, con lo cual en el timing en el que nos encontramos, una corrección a nivel global, pues podríamos también esperar un menor impacto en la bolsa española. Pero bien es cierto, nosotros tenemos una visión positiva en el medio y largo plazo para la economía, para la renta variable española. Si bien es cierto que es distinto comprar IBEX que comprar dentro del IBEX. Claro. Y también hay compañías que, depende de cómo estén enfocados sus modelos de negocio, pueden beneficiarse o producir oportunidades de compra. En ese caso, podemos a lo mejor también diferenciar el ajuste que hasta ahora se ha hecho en cuanto a demanda interna y compañías que a lo mejor han sido muy penalizadas por eso y que puedan producir ahora oportunidades de compra o que puedan ser interesantes para meter en cartera.
Uno de los ejemplos que se comenta en nuestro equipo de renta variable es Enagás. Si bien es cierto que ha tenido muy buen comportamiento en los últimos meses, ha presentado resultados positivos en los últimos años y además cumpliendo los objetivos dentro de sus planes estratégicos, y todo ello con una buena retribución al accionista. Y ya que hablamos de España, vemos que en las últimas subastas de deuda nuestro país ha permitido poder bajar los tipos de rentabilidad a los que ofrece su deuda a los acreedores, a los compradores de bonos. ¿Cree que es momento de comprar ahora deuda española para venderla antes de llegar a vencimientos, o sigue esperando, claro, que sigan bajando los intereses? Bueno, al final estos capítulos de incertidumbre, de mayor riesgo, Chipre, Italia, al final, desde nuestro punto de vista, representan oportunidades de compra, porque suponen un tensionamiento de los tipos, con lo cual pues también entrar en este tipo de activo a un precio menor, obteniendo una mayor rentabilidad, una rentabilidad más atractiva. Y además es interesante el comportamiento que ha tenido la deuda a 10 años española en las últimas semanas, cuando el IBEX le ha caído significativamente. Pues al final el bono repuntaba a niveles del 4,9 y ya pues ahí suponía apetito comprador y ya volvía a relajar ese tipo de interés, esa rentabilidad exigida. Con lo cual, para nosotros sí que estos capítulos representan oportunidades de compra. Y antes hablábamos de la reunión del BCE de hace unos días, también tuvimos las decisiones de política monetaria del Banco de Japón. Desde luego no defraudó, anunció una compra de 1,4 billones de dólares en activos en menos de 2 años. Antes y después de anunciarse esta decisión, la bolsa de Japón subió muchísimo, ha tenido un verdadero rally. ¿Cree que es momento de comprar bolsa japonesa, que queda recorrido? Y eso nos ha pasado un poco. Sí, teniendo en cuenta que el Nikkei ha subido pues en torno a un 50% desde mediados de noviembre del año pasado, pues sí que produce cierto vértigo mirarlo, ¿no? o aproximarse con una posibilidad inversora dentro del selectivo nipón. Nosotros creemos que hay oportunidad aún, pero también por una sencilla razón de apostar por algo también algo que no algo novedoso para el Banco Central de Japón. Él parece que ha seguido las líneas de la Reserva Federal y ha adoptado una política incluso más agresiva que el Banco Central la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, con un objetivo claro, que es el lograr un 2% de inflación. Nosotros creemos que es decir, también cabe la posibilidad de que esto no salga bien. Esto es por así decirlo, un riesgo en el que está incurriendo. Pero lo que ha dejado claro en la reunión de la semana pasada es que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, con lo cual representa una oportunidad incluso en estos niveles para beneficiarse de ello, pero también siendo cuidadoso. Cautos, ¿no? Y a estos niveles. Exacto. Y para terminar, ¿nos podría dar alguna recomendación? Nosotros, uno de los productos que más nosotros trabajamos básicamente con fondos de inversión, y un estilo o una estrategia que nos gusta dentro de los fondos de inversión, es aquellos con flexibilidad en los tipos de activos en los que invierten. Es decir, con parte de su cartera en renta variable, parte de su cartera en renta fija, incluso que puedan cubrirse ante potenciales eventos de riesgo, potenciales caídas de la bolsa. Y además es un producto muy interesante para tener en cartera en estos momentos, ¿no? Tal como están pues, los índices de renta variable, tal como está el panorama político, económico,
porque siempre delegamos también esa gestión del colchón, de gestión del riesgo, muy interesante en manos de los expertos. Pues nos quedamos con esa recomendación en fondos flexibles. Montserrat Formoso, de gestión de carteras de Tresis, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, hasta luego. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.